Bienvenido a Memorias del Alma. Este es el curso guía de vidas pasadas. Vamos a la dimensión de integración. El alma que aprende a regresar a sí misma. Mira, hay un momento en todo proceso de crecimiento real que no se parece a lo que uno esperaba. No es una cumbre, no es una revelación dramática, es algo más quieto y más difícil. Es el momento en que el alma deja de buscar qué más le falta y empieza a reconocer lo que ya tiene. El momento en que el trabajo deja de ser sobreañadir y se convierte en soltar. Eso es lo que hace esta dimensión. Bienvenido al episodio 11. Llegamos hoy al cierre del bloque 2, la última dimensión antes de entrar al bloque de lecturas avanzadas y práctica profesional. Y es significativo que este bloque cierre aquí, con estas 3 cartas, porque son las más difíciles del mazo de una manera que no tiene nada de dramático. Son difíciles en silencio. Las cartas de la dimensión de integración son 3: masculino, femenino, perdón y confianza y fe. 3 cartas. Ninguna señala una vida pasada específica. Ninguna identifica una civilización, ni un rol, ni un territorio. Las 3 hacen algo distinto y más exigente. Señalan el trabajo interior que el alma necesita hacer ahora, en esta encarnación, para que todo lo que vivió en las anteriores finalmente pueda convertirse en libertad en lugar de seguir siendo un peso. ¿Por qué esta dimensión es la más exigente? A lo largo del bloque 2, mira, hemos recorrido dimensiones que señalan hacia afuera, hacia el pasado, hacia otros. Las cartas de vínculos hablan de otras almas. Las de experiencias límite hablan de lo que le ocurrió a tu alma. Las de roles hablan de lo que el alma fue. Las de historia hablan de dónde estuvo. Las de recursos hablan de lo que tuvo o no tuvo. Todas estas dimensiones tienen en común que el trabajo que señalan puede hacerse de manera relativamente indirecta. Uno entiende, uno observa, uno conecta. El trabajo ocurre simplemente con la comprensión. Ahora, en esta dimensión es muy diferente. Las 3 cartas que la componen no se resuelven con comprensión, se resuelven con decisiones, con decisión. Con un acto del alma que no puede delegarse en nadie más, que no puede producirse solo porque uno lo entiende y que no tiene un momento específico en que puede decirse que terminó. Masculino-femenino pide una integración de lo que el alma ha fragmentado en sí misma. Perdón pide soltar lo que el alma ha cargado por siglos. Confianza y fe pide abrir lo que el alma ha cerrado para protegerse. Las 3 son puertas que solo se abren desde dentro. Vámonos a la primera carta. Masculino-femenino. Esta es la carta más malentendida del mazo cuando se lee por primera vez, y la que más se abre cuando se lee con más profundidad de la que merece. No habla de orientación sexual ni de identidad de género en el sentido contemporáneo del término, aunque en ciertos casos puede tener conexión con esas experiencias. Habla de algo más fundamental: la relación del alma con sus propias energías, con los principios que en todas las tradiciones espirituales del mundo se nombran como complementarios y que el alma necesita integrar para funcionar en plenitud. El libro lo dice con una precisión que detiene. Esta carta significa que
has pasado mayor parte de tus vidas bajo un género distinto al que encarnas en esta existencia. Esto tiene consecuencias concretas, no metafóricas. El alma que pasó 20 vidas en un cuerpo masculino y ahora encarna en uno femenino, llega a ese cuerpo con memorias, reflejos, maneras de relacionarse con el mundo que fueron formadas en un contexto completamente diferente, y viceversa. El ajuste no es instantáneo, puede tomar años, en algunos casos, toda una vida. El libro señala algunas manifestaciones específicas que valen la pena reconocer sin juzgar. Si es tu primera encarnación como mujer, después de muchas como hombre, puede que no te sientas cómodo en tu propia piel. Puede haber dificultades con la salud reproductiva que tiene raíz en esta adaptación del alma. Si es tu primera encarnación como hombre después de muchas como mujer, puede que tengas dificultades con los roles masculinos tradicionales, que te cueste ejercer la autoridad de la manera que el entorno espera, que tengas una sensibilidad emocional que otros hombres no comprendan. En ninguno de los dos casos hay algo mal. Hay una transición que todavía no terminó, pero lo más profundo de esta carta no está en lo biológico ni en lo social, está en lo que sigue. Cada alma, independiente del género que encarna en esta vida, necesita integrar en sí misma tanto el principio activo como el receptivo, tanto la capacidad de actuar, de proteger, de emprender, como la capacidad de nutrir, de recibir, de sostener. Cuando esas capacidades están en desequilibrio, cuando el alma sobredesarrolló una y atrofió la otra porque pasó demasiadas vidas en un solo polo, la vida presente lo refleja. El hombre que no puede pedir ayuda aunque la necesite desesperadamente, que lleva toda la vida actuando y nunca ha aprendido a recibir, puede estar reflejando ese desequilibrio. La mujer que no puede ejercer autoridad aunque sea la persona más capaz en la sala, que sistemáticamente cede liderazgo aunque sabe que lo tiene, puede estar reflejando el mismo desequilibrio desde el polo opuesto. La integración que esta carta convoca no es hacerse andrógino, es reconocer que ambas energías son tuyas y que ambas merecen expresarse con dignidad. Vamos ahora a la carta perdón. Bien, mira, esta es la carta que más personas necesitan y la que más personas evitan. No porque no quieran sanar, sino porque la palabra perdón lleva consigo una cantidad de malentendidos acumulados que hacen que muchas personas cierren la puerta antes de entrar. El libro empieza por despejar el malentendido más grande y lo hace con una claridad que merece repetirse en voz alta. Ofrecer tu perdón no es lo mismo que afirmar que los actos que han cometido los demás estaban justificados o eran aceptables. El perdón no absuelve, el perdón libera. Y libera específicamente a quien lo otorga, no a quien lo recibe. La persona recibe el perdón, que recibe el perdón, puede ni siquiera saberlo, puede estar muerta, puede estar en la otra punta del mundo. El perdón no requiere de su presencia ni de su conocimiento. Ocurre en el interior del alma que decide soltarlo. Y sus consecuencias son completamente internas. El libro lo dice con una economía de palabras que me parece exacta. Cuando nos aferramos a la cólera, solo sufrimos nosotros y no la otra persona. Eso es algo que todos comprenden intelectualmente, pero comprender y hacer son cosas diferentes. Y la razón por la que el perdón
es tan difícil no tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con algo que el sistema de vidas pasadas ilumina de una manera que ninguna otra perspectiva alcanza. El resentimiento que se niega a soltar a veces no es de esta vida. Hay personas que tienen rabia que no saben de dónde vienen, que sienten hacia alguien una hostilidad, que el tiempo que llevan conociéndose no lo justifica, que reaccionan ante una ofensa menor con una intensidad que sorprende a todos, incluyendo a ellas mismas, que llevan años sabiendo que tienen que perdonar y sin poder hacerlo. No por falta de voluntad, sino porque el peso es demasiado antiguo para que la voluntad sola lo levante. Mira, la carta perdón señala exactamente eso, una energía acumulada que tiene raíces en vidas anteriores. Y cuando el alma comprende eso, cuando entiende que lo que carga no es solo la herida de esta vida, sino la herida acumulada de un patrón que comenzó mucho antes, el trabajo de soltar se vuelve diferente. No más fácil necesariamente, pero sí más claro en su dirección. El libro señala también que ese resentimiento sostenido tiene consecuencias físicas que a menudo se ignoran. Hipertensión, insomnio, irritabilidad crónica, tendencias adictivas. El cuerpo paga el precio de lo que el alma guarda. Eso no es metáfora. Es la respuesta del sistema nervioso a un estado de alerta sostenido durante demasiado tiempo. Y la palabra que este libro usa para describir el perdón cuando finalmente ocurre es catártico. No alivio moderado, catarsis, liberación de una energía que lleva siglos buscando salida. Mira, imagina a alguien que ha cargado rencor hacia su padre durante décadas, no por un malentendido menor, por algo real que dolió, que trabajó ese dolor en terapias y comprendió muchas cosas, pero que todavía, cuando ve a su padre en ciertos momentos, siente en el cuerpo algo que el trabajo terapéutico no alcanzó a mover. Ese residuo que no se va puede tener raíces en vidas anteriores entre estas dos almas. El libro lo dice directamente. Si perdonas completamente a tu padre y a ti mismo, ya no es preciso que te reencarnes más junto a esa alma, a menos que así lo decidas. Ahora, solo conservas las lecciones aprendidas, la evolución experimentada y el amor compartido. Y eso cambia el peso que se lleva. Vámonos ahora a la carta de confianza y fe. Llegamos a la carta que cierra esta dimensión y con ella el bloque 2 completo. Y es significativo que sea esta, porque la confianza y la fe no son el punto de partida del trabajo espiritual. Son, paradójicamente, el resultado. El alma que trabajó sus vínculos, que miró sus experiencias límites, que reconoció sus roles, que se situó en su historia, que integró sus recursos, que solventó sus desequilibrios de género y que comenzó el proceso del perdón. Esa alma llega a la confianza de una manera que no es credulidad, es solidez ganada. ¿Y por qué lo digo así? Porque el libro ubica esta carta en un lugar muy preciso. La situación por la que preguntas está relacionada con el nivel de confianza y de fe que demuestras. Y añade algo que me parece importante por su honestidad. Si descubres que no confías en ti mismo, en los demás o incluso en la vida misma, ese problema puede tener sus raíces en otras vidas pasadas.
Esto quiere decir que la desconfianza profunda no es siempre un defecto del carácter. A veces es el residuo de una historia de traiciones, abandonos o pérdidas que el alma acumuló durante encarnaciones. Un alma que fue traicionada repetidamente aprende que confiar es peligroso. Y esa lección, aunque fue enseñada en otro tiempo, sigue operando como manual de instrucciones para navegar en el mundo presente. El libro hace aquí una distinción que vale la pena señalar. Reconocer que tus problemas de confianza tienen raíces en el pasado no significa que debes ignorar tu percepción presente. Si tus dificultades de confianza están dirigidas hacia personas específicas, el libro dice que deberías prestar atención a esos sentimientos, ya que puede tratarse de una señal de advertencia. El discernimiento es parte de la sanación. No toda desconfianza es residuo karmático. Algunas son intuiciones que verdaderamente protegen. Bien, pues la diferencia entre la desconfianza como herida y la desconfianza como señal se siente diferente en el cuerpo. La primera es difusa, generalizada, no apunta a nada específico. La segunda es concreta, tiene objetivo y produce una claridad, aunque sea incómoda. Lo que esta carta convoca finalmente es lo que quizá sea el acto más valiente de todos los que el alma puede hacer en una encarnación: volver a abrirse, no ingenuamente, no sin discernimiento, sino con la sabiduría de todo lo vivido y la disposición de que, a pesar de todo, la vida merece ser recibida. La imagen de la carta en el mazo es reveladora. Un ángel en postura de rendición y apertura, con la luz detrás de él. No es la imagen de alguien que no ha sufrido, es la imagen de alguien que ha sufrido y que aún así extiende los brazos. Eso es fe, no la ausencia de duda, la disposición a actuar a pesar de ella. Las tres cartas como una sola conversación. Las tres cartas no son independientes, son las tres cartas de un mismo trabajo que el alma necesita hacer para moverse hacia adelante con verdadera libertad. Masculino-femenino. Pide que el alma se reconcilie consigo misma, con las partes que negó, con las capacidades que atrofió, con la totalidad de lo que es sin elegir solo la mitad que se siente más segura. Perdón pide que el alma suelte lo que cargó durante demasiado tiempo: la ira, el resentimiento, la historia de agravios que ya no sirve como mapa para el presente, aunque alguna vez fue una respuesta legítima al pasado. Confianza y fe. Pide que el alma vuelva a abrirse, no porque el mundo haya demostrado ser perfectamente confiable, sino porque el alma ha crecido suficiente para sostener la apertura sin que la primera decepción la destruya. Las tres juntas describen el mismo movimiento. El alma que regresa a sí misma después del largo recorrido por las otras dimensiones, completa, sin fragmentos negados, sin resentimientos acumulados, sin defensas que ya no necesita. Ese es el alma integrada. Y es el punto desde el que todo lo demás, el trabajo profesional con el oráculo, la lectura para otros, la práctica avanzada que viene en el bloque 3, puede hacerse con verdadera profundidad. Vamos al consejo de este episodio. Las tres cartas de esta dimensión comparten una característica que distingue el trabajo de integración de todos los demás tipos de trabajo espiritual. No se terminan, se practican. El perdón no ocurre una vez
y queda resuelto. Se practica. Algunos días el peso regresa. Este regreso no significa que fallaste. Significa que hay más capas. Y cada capa que se trabaja es genuinamente menos pesada que la anterior. La confianza no se instala de golpe. Se construye con evidencias pequeñas, repetidas, que el alma va coleccionando hasta que la suma de ellas empieza a competir con el historial de traiciones antiguas. Ahora vamos para terminar a la integración masculino-femenino. Mira, no se trata de lograr en una sola sesión de reflexión que se pueda integrar completamente. Se va revelando a lo largo de años, en las decisiones cotidianas, en los momentos en que uno elige actuar cuando querría esconderse o en que elige recibir cuando querría controlarlo todo. Si en algún momento de este trabajo te sentiste cansado de la profundidad que requiere, eso no es señal de que no puedes. Es una señal de que estás tocando algo verdaderamente real. Vámonos a la práctica de este episodio. Esta práctica se hace en 3 momentos separados, no en uno solo. Deja al menos un día entre cada momento. El primer momento. Toma la carta masculino o femenino. Sosténla en las manos por 1 minuto en silencio y escribe en tu diario: ¿qué capacidad en mí he negado porque no encajaba con la imagen que tengo de mí mismo? El segundo momento, toma la carta de perdón. Sosténla del mismo modo y escribe: ¿a quién cargo todavía, aunque haya pasado mucho tiempo? ¿Y cuánto pesa ese peso en mi cuerpo? No tienes que tomar ninguna decisión ahora. Solo nombra lo que hay. El tercer momento, toma la carta confianza y fe. Sosténla y escribe: ¿qué tendría que ser diferente en mí para que pudiera confiar en la vida un poco más de lo que confío ahora? Cuando hayas escrito las 3 respuestas, léelas juntas. La relación entre lo que negaste, lo que cargas y lo que necesitarías para abrirte es el mapa de tu trabajo de integración. No es un mapa que se recorre en un día, pero ahora lo tienes frente a ti. Cerramos el bloque 2 aquí. 11 episodios, 6 dimensiones del alma, 44 cartas recorridas. En el próximo episodio, iniciamos el bloque 3. Entramos a la práctica avanzada, la tirada de 3 cartas, las lecturas para otros, el puente entre el oráculo y la regresión y el cierre de esta serie que hemos construido juntos, tú y yo. Con cariño, hasta la próxima. Cuídate mucho.